Ya tuvo oportunidad de leer el título del tema que vamos a ver el día de hoy. Jesús y la ira, y agregaría el enojo y el odio. Dios nos va a confrontar el día de hoy. Ya se cerró la iglesia, así que ya no puede salir, ya está aquí. No huya, porque la pregunta es, ¿quién no se ha enojado en su vida? Creo que absolutamente todos hemos pasado por este proceso de enojo, de ira, de odio, pero a ver cómo hoy Dios nos va a confrontar, pero también Él nos va a consolar. El día de hoy vamos a estudiar Mateo 5, 21 al 26, entonces acompáñenme en sus Biblias si no lo tienen en pantalla y leemos y dice su palabra. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tienes algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido afectados o nosotros mismos hemos sido quien ha llamado necio, fatuo, ahora veremos cómo es, y nos hemos enojado con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con el que sea? Es algo que el Señor hoy nos va a confrontar, pero para iniciar, vamos a ver una frase que se hace muy popular en este sermón. Recuerden, seguimos en el Sermón del Monte, ¿de acuerdo? Jesús está predicando, está enseñando a una multitud y entonces, después de lo que vimos la semana pasada con el maestro Caleb que nos confrontó con Jesús y la ley, Jesús le cita parte de la ley y les dice, oíste que fue dicho. Cuando Jesús dice que fue dicho, oíste que fue dicho, él está asumiendo algo que ellos creían o algo que ellos estaban estableciendo o pensaban que era así la situación. Pero la realidad es que no, mis hermanos. Dice que finalmente, ya, ¿ok? Que finalmente les dice, han estado por mucho tiempo equivocado en lo que ustedes han creído. Y entonces todo lo que ustedes han oído previamente está mal. La pregunta es, bueno, ¿por qué Jesús mismo se acaba de citar la ley, se acaba de cumplir la ley, dice que está mal? Bueno, porque les hace una acotación. Ustedes escucharon que así fuera y les traigo un ejemplo. No sé cuántos de ustedes recuerden la canción de We Are the World, ¿ok? Para los que ya somos de esta época, seguro sí, les traigo un poquito de, para ver que lo recuerda. Bien, le doy, salud, le doy un poco de antecedente. El 7 de marzo de 1985, algunos todavía no nacíamos, ok, yo lo sé, pero la he escuchado posiblemente esta canción porque fue muy popular. 45 músicos, después de haber terminado una entrega de premios de música, entre ellos 21 solistas, estuvieron Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Bill Joel, Michael Jackson, e hicieron esta canción en apoyo hacia la hambruna que estaba sufriendo en ese momento Etiopía, en lo que es África. De hecho, no solamente Etiopía, sino varias regiones de África. Y se juntaron para hacer una canción que finalmente uniera y pudiera hacer algo de beneficio en recaudación por todo el mundo para en apoyo hacia Etiopía. Algo bueno, la verdad.
no tengo nada en contra. Sin embargo, dentro de la letra, viendo un documental, yo nunca lo había puesto atención. Hay una frase o 2 frases que cita dentro del verso de la canción, que dice lo siguiente: "As God has shown us, by turning stone to bread". Ahorita lo vamos a escuchar. Cuando empieza a cantar el puro hombre, lo cita, ¿ok? Bien, la traducción dice: "Como Dios nos ha mostrado o enseñado al convertir la piedra en pan". ¿Qué de bueno o qué de malo tiene esa frase? Veíamos hace unas sesiones donde el maestro Caleb nos enseñaba acerca de la tentación de Jesús, ¿recuerda? Bueno, ¿qué nos dice Lucas capítulo 4, eh, versículos 3 y 4? Entonces el diablo le dijo: "Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en paz". Jesús respondió y dijo: "Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios". Pregunta: ¿quién citó eso? ¿Dios o Satanás? Satanás, dice que el diablo cita. Entonces, volvemos atrás. ¿Cuántas veces en esta época, no digo que usted, pero la gente cantó este verso, estas palabras, y cantaba como Dios nos ha mostrado al convertir la piedra en pan? Cuando yo lo escuché dije, oye, esto no es nada bíblico. La Biblia no dice nada de eso. Sin embargo, multitudes y millones de gente lo coreaban sin ningún contexto, cuando quien lo citó, ¿quién fue? El diablo le dijo a Jesús: "Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan". ¿Pero qué contesta Jesús? Lo que ya estudiamos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque muchas veces oímos, hermanos, ¿cuántas veces hemos oído que dice el predicador, que dice el pastor, que dice el apóstol, que dice el profeta, que haga eso? Y eso no es bíblico. Siempre todo lo que usted escuche tiene que verlo a la transparencia de las escrituras, porque si no, entonces va a venir Jesús y le va a decir: "¿Oíste que fue dicho? Cuando yo dije que salieras a tu colonia, le dieras 7 vueltas a la manzana para que se convirtiera toda la colonia". Jesús nunca dijo eso. Oye, ¿cuándo dije que oraras, que ayunaras, que lloraras, que fueras, que abrieras, que subieras, que bajaras para que tuvieras sanidad? Jesús nos va a decir: "Yo nunca te dije eso, tú lo oíste de personas que tenían un propósito malintencionado porque querían corromper a las personas, querían manipular a las personas para sacar un beneficio de ello, pero Jesús nunca lo dijo ni Dios lo dijo". Por eso, mis hermanos, es que aquí les enseñamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a enriquecer, la palabra de Dios es la que nos va a dar cómo saber, cómo actuar, cómo determinarnos, cómo comportarnos, no lo que diga un hombre. Porque si es lo que dice un hombre, créeme que va pecado de por medio. Por eso es que aquí nos esforzamos justamente para explicar y predicar su palabra netamente. Por eso somos expositivos. La palabra se explica expositivamente, es decir, ¿qué Dios dijo? ¿Qué Dios dijo en su contexto para que pueda ser expresado a ustedes? Y por eso les traje ese ejemplo, por si no sabían. Pero bien, vamos a entrar ahora sí en materia. Y antes de esto, de poder determinar lo que Dios está hablando a nuestras vidas, quiero hablarles acerca del Talmud. ¿Había escuchado esta palabra, el Talmud? Ok, el Talmud es, el Talmud es la interpretación de la explicación de la Torá oral. ¿Qué significa esto? Cuando Moisés recibió los mandamientos de parte de Dios en el monte Sinaí, también fue enseñado la explicación de lo que se tenía que hacer o cómo se tenía que ejercer, ¿de acuerdo? Esa es la explicación, es el Talmud. Sin embargo, los rabinos y los escribas y muchos sacerdotes empezaron a crear muchas tradiciones judías y reemplazaron la autoridad de las escrituras por lo que ellos decían y como ellos decían.
por ejemplo, ¿no? Y lo hemos citado, eso de que se laven las manos antes para que sean limpios de pecado, eso la palabra de Dios no lo dice. Que te levantes con el pie derecho, eso la palabra de Dios no lo dice. Que se diga que una hoja no cae de un árbol si es que no es la voluntad de Dios, eso la palabra de Dios no lo dice, mis hermanos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en cómo citamos y cómo creemos la palabra de Dios. Pero los rabinos y escribas, por tener un antecedente, por tener una aprobación, ¿qué hacen ellos? Bueno, ellos empiezan a crear sus propias tradiciones. Y es que de ahí crecen y se hacen muchas cosas que el Señor nunca dijo y perdieron totalmente el sentido por el cual el Dios las mandaba. Entonces, daban más peso a estas leyes que la misma escritura. Y esto cambió el significado y el propósito por el cual había Dios establecido muchas de las cosas que hoy vemos. Por eso el Señor Jesús lo reprende y dice, tú oíste que fue dicho que no matarás. Eso está bien, claro que lo dice las escrituras, pero y que cualquiera que matare es culpable de juicio. Hasta ahí vamos bien, vamos muy bien. El problema es la interpretación de qué significa no matarás, que ahora lo veremos. Con un 95%, 99% de las personas, incluyéndonos a nosotros, si hay un pecado que en el cual nos enorgullecemos de no hacer, es que no matarás. ¿Cuántos asesinos hay aquí? Levante su mano. Para salir corriendo ahorita, no se crea, o para llevarlo. Bueno, es un mandamiento que no se da, que muchos de nosotros nos captamos y decimos: "Alex, yo cumplo los mandamientos del Señor y digo, no he matado hasta este momento", ¿no? Igual una hormiga, una mosca, pero a un ser humano no lo he hecho. Bien, muy bien ahí, pero vea los siguientes datos. En México, y estos son datos del INEGI, son totalmente registrados. Homicidios dolosos en México en el 2024 fueron 30,000, es decir, más o menos 82 homicidios diarios. 82 personas que diariamente están muriendo en manos de hombres perversos, malvados, y se matan unos entre otros. Pero otro dato le traigo por ahí. Abortos en México registrados en el 2024, según la Secretaría de Salud y el IMSS. 71,000, vamos a redondearlo y vamos a dejarlo en 72,000 abortos registrados. Pero en el 2009 y el 2016 hubo una cifra alarmante que se estimaba sobre todos aquellos abortos no registrados, es decir, que no se hicieron bajo una prescripción médica autorizada, o se hicieron a través de clínicas clandestinas, o se hicieron en casa, y estamos hablando de cerca de 1,000,000 de abortos. Imagínense la cantidad de niños que han muerto en manos de padres, madres, que por simplemente el punto de no querer, no desear, hacen esta cifra impresionante. Y una pregunta que nos tenemos que hoy cuestionar, ¿por qué a pesar de vivir en una sociedad más civilizada, con mayor acceso al conocimiento, a la información, a la tecnología y a los profesionales de la salud mental, es decir, psicólogos y psiquiatras, observamos un deterioro creciente que se refleja en niveles cada vez mayores con gente de ira, enojo e insatisfacción? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Si finalmente tenemos acceso a todo el conocimiento, si hablamos de tolerancia, de amor a nivel del mundo, de amarnos unos a otros, no es un mensaje que desde hoy o desde la antigüedad se haya predicado, es un mensaje que siempre ha existido, sin embargo, se caracteriza ¿por qué? Por el enojo y por la insatisfacción y por la ira. Simplemente hace falta ver cuántos casos más escuchamos acerca de gente que en un pleito de tránsito se baja uno y simplemente toma justicia o toma su justicia por sí mismo y termina matando a la otra persona involucrada. Por eso es que Dios hoy nos habla. Recuerde, iniciamos el sermón de monte ¿con qué? Con las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Es cómo quiere el Señor el reflejo y cómo el cristiano tiene que vivir una vida a través de en este mundo y en este reino, pero cómo el Señor desea que vivamos. Y si en algo el Señor quiere que vivamos es que no vivamos en enojo. Ahora, el Talmud
como le decía, era la interpretación de hombres que habían establecido que no le daban la interpretación correcta, decía lo siguiente, o no señalaba lo siguiente, no señalaba el castigo bíblico de la muerte. Si usted se da cuenta en lo que decían los hombres, que leímos en el versículo 21, simplemente dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso está bien, está muy bien, no hay problema en eso. Sin embargo, no señalaba el castigo bíblico de la muerte, porque una persona que matara o que matase, perdón, también que tenía que ser muerta. Ahorita lo vamos a leer. También, ¿qué no menciona el Talmud? Que no se menciona a la desobediencia a Dios, es decir, su carácter santo no está implícito en esta definición que ellos tenían, el de no matarás. Y por otra parte también, no se considera la intención del corazón del asesino. Simplemente se reflejaba aquel hecho de decir, una persona que mata es una persona culpable, pero no se habla nunca de la intención que tuvo el asesino, ni la intención que tuvo el homicida, ni qué lo orilló para llevarlo a ese punto de asesinar a alguien. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso se limitaba y por eso Jesús les dice, ustedes creen que matar a alguien se limita solamente a ensuciarse las manos con sangre. No, Jesús dice, no, no se trata solamente del acto, se trata de qué nos orilló o qué orilla o llevó a cometer ese acto. Dios se enfoca más en prevenir principalmente y después en corregir. ¿Qué quiere Dios? El anticiparnos, es decir, hijo, no llegues a ese punto. Te estoy hoy encaminando, te estoy hoy enseñando para que no llegues a ese punto, porque si llegas a ese punto habrá consecuencias y tendremos que corregir. Pero la realidad es que lo que el Señor quiere es prevenir a que no lleguemos a ese punto. Ahora, el pecado consumado es la consecuencia de haber maquilado con mucho tiempo de anticipación en el corazón la maldad a cometer. Nadie se voltea y dice voy a asesinar. Nadie se voltea y dice voy a robar. Nadie se voltea y dice voy a mentir, sino que lo ha maquilado por mucho tiempo en su corazón y ha estado ahí albergado y ha crecido como una pequeña semilla y ha empezado a florecer y a dar frutos, obviamente frutos malos, pero es algo que ha estado ahí. Solamente falta un detonante para llegarlo a consumarlo. Vea lo que dice Salmos 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice el Señor, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mis hermanos, ¿qué refleja este salmo? Que el Señor quiere que nosotros busquemos en la intimidad y en lo secreto, porque en la intimidad y en los secretos están todas nuestras intenciones, están todo lo que nosotros somos, y si nosotros no cambiamos desde el interior, es decir, desde el corazón, las consecuencias van a ser malas. Jesús derrumba toda ilusión o creencia de alcanzar justicia propia. ¿Recuerda cómo terminamos la sesión pasada? Jesús cumpliendo la ley. Pero ¿quién se jactaba de cumplir la ley de Moisés? Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, y se ponían sus togas, se ponían sus capas y se llenaban de orgullo porque decían, yo cumplo la ley de Dios, y decían, yo nunca he matado. Pero Jesús les dice, oh, cuál mal y equivocado estás. Tú piensas que no has matado, pero ahorita vamos a poner eso sobre la mesa. Y entonces las personas tienden a justificar sus actos, sus ofensas, su daño verbal y físico y decir, sí, pero nunca he matado a nadie, no es para tanto. ¿Cuánta gente no conoce que es muy ofensiva, que daña con sus palabras, que daña con sus actos, pero siempre se justifica y dice, pero no he matado a nadie, Alex? Bueno, el Señor hoy viene a desenmascarar todo eso que hay en nuestro corazón. Ahora, fíjese otro tema. Con base en la tradición rabínica y la mayoría de las culturas, creen que el asesinato se limita al acto de quitar físicamente la vida. ¿Eso está mal? No, reitero, no está mal. Eso es asesinato y está mal. Sin embargo, recuerde, Dios se va un paso atrás. Es decir, Dios ve el corazón. Porque si Dios ve el corazón,
y no tan solo nuestra conducta externa, entonces Dios está ocupándose a anticipar el que nosotros vayamos al arrepentimiento antes de que cometamos un asesinato. Jesús va contra la tradición rabínica, contra los escribas y los fariseos, y les dice, haciendo una paráfrasis, el asesinato es más profundo que el acto. Tiene su origen en el corazón, no en las manos. Comienza en los pensamientos, se consuma o no el acto de asesinar en alguien. Y mis hermanos, hoy vamos a ver cómo el Señor empieza a tratar con nuestro corazón. Jesús declara también, dice, cualquiera que se enoje, citando lo que dice en el versículo 22, cualquiera que se enoje es culpable de juicio y merece un juicio y castigo como el de un asesino. ¿Cuántas veces usted se ha enojado? ¿Cuántas veces usted se ha llenado de ira? ¿Cuántas veces usted ha ofendido? Usted es considerado culpable de juicio. Y cuando dice que es culpable de juicio, mis hermanos, no es que va a alegar, no es que va a haber un juez, va a haber un fiscal, va a haber un abogado y va a tener chance de poder demostrar y decir, mira, es que Alex, es que la persona con la que vivo, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, tú no entiendes, si estuvieras en mi lugar, no hubieras cometido eso. Aquí no hay oportunidad de a dónde irnos, es culpable y punto. Las justificaciones y las razones que lo orillaron, no son dignas y no merecen absolutamente ninguna parte de decir: "Ah, tienes razón, ¿verdad? Porque, pues, tu hijo es así, qué bueno que te enojaste", ¿no? Al contrario, te aplaudo. No, el Señor dice: "Eres culpable, punto". ¿Qué te orilló? No importa. ¿Qué lo originó? No importa, eres culpable. Y alguien podría decir erróneamente, entonces mejor Alex, pues lo mato, ¿no? Si ya me he enojado, pues lo mato. Si delante de Dios es lo mismo, pues lo mato. No, absolutamente no. No es lo mismo y no es el punto, ¿ok? Las consecuencias son muy diferentes y un pecado arrastra a otro, pero con algo se comienza. Y no es el punto, mis hermanos, les doy un ejemplo. Supongamos que aquí hay hormiguitas, ¿no? Y las hormiguitas dicen, nos va a inundar esa llave. Y entonces las hormiguitas empiezan a maquilar y las hormiguitas dicen, tenemos que ponerle un tapón aquí para que ya no caiga agua. Pero pues está la presión del agua y se les complica mucho. El punto no es esto. Aquí, este no es el punto. El punto es que la llave está ¿qué? Abierta. Si ellos, las hormiguitas, pudieran idear algo para cerrar la llave y después, ahora sí, poner un tapón a la manguera, sería diferente, ¿cierto? Bueno, el Señor es lo mismo. Muchas veces queremos atacar el problema aquí. Señor, es que ¿por qué? Cuando el Señor dice, el problema no está aquí, hijo, el problema está aquí. El problema no está en lo exterior, sí, es la consecuencia, es lo visible, pero el problema realmente está en tu corazón. Y es lo que el Señor quiere tratar con nosotros. Culpable de juicio. Vea lo que dice el mandamiento en su interpretación un poco ya. Vamos a hablar ya un poco más de la interpretación que es en la Biblia. Dice, no matarás. Cuando dice no matarás, habla sobre aquellas personas que son asesinos o que son criminales. ¿Ok? Y el mandamiento es contra el asesinato intencional por motivos puramente personales. Nadie se levanta sin ningún motivo y le hace daño a otra persona. Siempre tiene que haber, ¿qué? Un motivo personal que lo lleve a tomar acciones sobre la otra persona. ¿Cuántos han llegado a pensar? Nada más para que vaya reflexionando. ¿Cuántos han llegado a pensar que la persona que les ha hecho daño, aquella persona que odian, aquella persona que los ha lastimado, que los ha humillado, que los ha puesto en vergüenza, la que es ventajosa, la que es mañosa y la que sale con la suya, no estuviera o estuviera muerta? ¿Cuántos han llegado a pensar eso, mis hermanos? Bueno, eso, según a la luz de la verdad y según de la palabra, lo vuelve un ¿qué? Un asesino. No es que usted vaya y mate a la persona. Con lo que ya ha habido en su corazón, es suficiente para que usted sea culpable ¿de qué? De juicio.
No se asesina a veces por cobardía, por temor, porque algunos han medido las consecuencias, dicen, no es mucho para asesinar a alguien, pero la realidad es que en su corazón ya han maquilado y pensado en eso. ¿Cuántas veces ha pensado que esa persona que le ha hecho daño no estuviera, no se hubiera puesto en su camino? Y usted dice, Alex, pero pues no es para tanto, simplemente pues lo quiero hacer a un lado, ¿no? Que siga viviendo su vida, pero que no se meta conmigo. Bueno, ese pensamiento es un pensamiento que nos confronta y que es el pie para llegar a un asesino. Por eso es que esto es una invitación hacia el perdón y hacia el amar. Éxodo 20:13 nos dice justamente uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos en el Decálogo, que dice, no matarás. Simple, sencillo, ¿no? Entonces todos decimos y levantamos la mano, Alex, yo cumplo, yo no he matado a nadie, qué bueno. Pero vea lo que le dijo cuando se hizo el pacto de Dios con Noé en Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sabe por qué a Dios aborrece tanto el asesinato? Porque cada uno de nosotros, sea quien sea, mis hermanos, sea creyente, no sea creyente, sea, unos dicen, no, los primos, ¿no? De otra religión, no, ni siquiera son primos, ¿no? Pero de alguna otra religión, sea su prójimo, sea algún familiar, sea alguien de su familia, todos fuimos hechos creados a imagen de Dios y llevan la imagen de Dios. Por eso es que el Señor es tan severo y dice, cualquiera que derrame sangre sobre hombre, por el mismo hombre o por el hombre, su sangre será también derramada. ¿Qué merecía un asesino? La muerte. Así como mató a alguien, él también tendrá que ser muerto. Pero vea también que dice en Primera de Juan 3:15 y que también nuestro Señor Jesús lo dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida, ningún asesino tiene parte en el reino de Dios. Se ve y se da cuenta de lo severo que es el Señor en sus instrucciones para con nosotros. Ve cómo Jesús, siendo Él el Hijo de Dios, misericordioso, lleno de amor, de entendimiento y de gracia, nos demanda una perfección, nos demanda a tal punto de no llegar a ser asesinos. Simplemente con todo esto, nosotros estaríamos condenados a muerte. Usted y yo ya estuviéramos ante un juicio, ya nada más esperando la condena, simplemente para que el juez, pum, ponga su mazo y diga, eres culpable, porque hemos nosotros aborrecido y enojado con nuestro prójimo. Porque ¿quién no ha sentido odio? ¿Quién no ha sentido gran enojo contra alguien? Absolutamente todos aquí agachamos la cabeza y diríamos, Alex, yo soy el primero. Minimizamos la ira, el enojo y el odio. No lo vemos como un problema, no lo vemos como una situación en la cual tenga que confrontarse, Dios tenga que tratar con nosotros. Es decir, pues quién no se enoja, quién no se llena de ira, quién no llega a odiar a una persona y por eso lo minimizamos y lo desechamos. Pero el Señor dice, no, hijo, ese no es el camino por el cual yo te he instruido. Y un asesino en serie, vea, ¿no? ¿Cómo puede llegar a tener un pensamiento una persona que ha asesinado en serio y a varias personas? Alguien que torturó, que mató, que hizo el daño, que hizo un daño irreversible a una familia, a toda una sociedad. Puede decir tranquilamente, debajo de este asesino serial, tengo un buen corazón, no soy tan mal. ¿Lo ha escuchado a veces? Que alguna persona se justifique así. Bueno, así nos escuchamos nosotros cuando nos justificamos. Alex, no soy tan malo. No me eches tanta piedra, o sea, sí me enojo, sí me lleno de ira, pero pues no es para tanto. Bueno, no soy yo, es la palabra de Dios, porque la ira y el odio son mortales, son autodestructivos y son destructivos. Y el Señor nos quiere llegar a que veamos la gravedad que es el enojo, mis hermanos, la gravedad que es el enojo. Jesús habla sobre el enojo y esto es decir, sobre una ira egoísta,
sobre un enojo perturbador contra el prójimo por algo que haya hecho en contra suya o solamente porque le desagrada o lo irrita. Y aquel enojo hierve a fuego lento, que constantemente se está alimentando con leña y que no se extingue. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro enojo, mis hermanos? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta qué gravedad puede llegar nuestro enojo? Hasta el punto de asesinar a alguien. ¿Cómo vamos a identificar esto? ¿Cómo puede usted identificar esto? Bueno, si usted se irrita y se desespera fácilmente, está llegando en un proceso de enojo y de ira. Si usted pierde el control y los estribos, usted ya está llegando a un punto de enojo y de ira. ¿Conserva un odio sobre alguien? ¿Alguien le ha hecho tanto daño que lo conserva en su corazón? ¿Hay amargura que daña su corazón y lo lastima cada que se recuerda? Se niega a perdonar por algo. Usted puede decir, es que Alex, no tienes idea de lo que me hicieron, no tienes ni la menor idea cómo me ofendieron, cómo me trataron, y por eso es que mi enojo y mi ira son cada vez mayor. ¿Y sabe qué? No quiere reconciliación. Le puede decir: "Ve, reconcíliate", y se niegan totalmente, dicen: "No, no lo vale, no vale la pena", y guarda resentimiento. Todo esto es dolor. ¿Dolor para quién, mis hermanos? Muchas veces pensamos nosotros que el dolor y que nosotros hacemos es en favor de la otra persona que nos ofendió, y decimos: "La otra persona no se merece mi perdón". Pero el Señor nos está mandando a nosotros a perdonar, ¿por qué? Porque el Señor está preocupado por nosotros. No quiere que vivamos en amargura, no quiere que vivamos en odio, no quiere que vivamos en falta de perdón, sino que Él quiere que seamos libres. Y es lo que el Señor más adelante nos va a enseñar. Ahora, recuerda que también dice: "Y cualquiera que le diga necio a su hermano". Necio en el español y en el español latinoamericano no es una palabra tan fuerte, ¿cierto? No es implícitamente, no está tan fuerte como en su definición es. Primeramente, esto viene del griego, la palabra raca, pero no hay un equivalente. ¿Por qué no hay un equivalente? Porque si usted se da cuenta, hay muchas groserías que para nosotros, o mejor dicho, hay muchas palabras que para los mexicanos no son groserías, pero para un venezolano, para un boliviano, para un argentino, sí son groserías, ¿ok? Eso entonces, por eso no hay una traducción equivalente o literal. Más bien es la intención de lo que muestra esa palabra. Y la intención es maltrato con mala intención, burla y calumnia. ¿Cuántas veces usted se ha burlado de alguien que es menor que usted, que alguien que está debajo de usted, eh, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres, de aquella persona que le hizo daño? ¿Cuántas veces usted se ha burlado, calumniado o lo ha maltratado con sus palabras? Bueno, esa expresión de desprecio y arrogancia justamente es lo que el Señor está diciendo. Cualquiera que haga un desprecio arrogante de burla o de calumnia con su hermano, también es culpable, ¿qué? Ante el concilio. Otras de las definiciones que podremos decir es toda aquella palabra que ofende y hiere el corazón de otra persona. Por decir algunos ejemplos, ¿no? Cuando se expresa con una mala intención la palabra naco, pobre, feo, que tiene sobrepeso, todo eso, mis hermanos, se traduce en burlas, ofensas, y todo eso somos culpables. Somos culpables a un punto que el Señor nos dice, así como un asesino es llevado ante el concilio por haber asesinado a alguien, así también tú tendrías que llevar ante el concilio por haber ofendido a alguien. ¿Se da cuenta de la gravedad que tienen nuestras palabras? Salmo 143 nos dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Cómo son sus palabras hacia los demás, mis hermanos? ¿Cómo nos estamos refiriendo a nuestros demás, a nuestros hijos, a nuestros padres? Y alguien va a decir, Alex, entonces, ¿qué? ¿Nunca me voy a poder enojar? ¿Nunca me voy a poder llenar de ira? La respuesta es, recuerda, y también lo vimos,
Cuando Jesús entra, o lo veremos, cuando Jesús entra hacia, los vendedores y los cambistas, él se llena de ira. Pero su ira era, ¿con qué? Con un propósito santo, siendo él santo, y con la ira que conlleva en el contexto el entendido de quién era Jesús. Pero claro, mis hermanos, si nuestros hijos hacen una maldad, si nuestros, cónyuge a veces se equivoca, alguien puede decir: "Alex, no nos podemos enojar". La respuesta es: cuidado, mis hermanos, cuidado. ¿Nos podemos molestar por algo que no se hizo bien o que se hizo mal? Claro que sí, pero la ira y el enojo nunca nos tiene que llevar hacia un punto de llegar hacia ofender, insultar, maltratar a alguien más, sino que si el enojo viene observando la falta por el incumplimiento y por haber transgredido la ley de Dios, ¿puede venir un enojo? Claro que puede venir un enojo, pero siempre con amor, siempre con consuelo, siempre corrigiendo. Tiene que tener cuidado y dominio propio de sí mismo, de sus palabras, porque muchas veces ofendemos y lastimamos de tal manera que no nos damos cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, esto con nuestra familia, claro que sí, pero llévelo también hacia toda su convivencia en la sociedad que tiene, desde que sale de casa, desde que convive en la calle, en el trabajo, en la escuela, cuando regresa en su casa, tiene que tener mucho cuidado en cómo usted se está expresando de las demás gente, porque regularmente nosotros agudizamos nuestra lengua como serpiente para soltar simplemente veneno, y eso es algo muy triste. Después viene una palabra muy importante, fatuo. La palabra fatuo en el castellano o en el español latinoamericano, la verdad es que, ¿quién ocupa esta palabra? Absolutamente nadie. Volvemos al mismo punto. No es tanto la definición, literal, sino más bien es qué conllevaba esta palabra. Viene de la palabra moros, que en su traducción un poco más literal se refieren a estas 2 palabras, que por eso la pongo aquí y lo marco, simplemente para que usted las pueda leer. Son palabras ofensivas, son palabras muy fuertes que nos que no deben de estar en nuestro vocabulario. No debemos llegar a usar estas palabras por mucho que la otra persona se lo merezca, por mucho que diga: "Es que en verdad, Alex, si hubieras visto la acción, se pasó un alto y en verdad casi hace que una familia pierda la vida simplemente por su imprudencia". Por mucho que veamos una acción, jamás se va a justificar que nosotros nos refiramos así, y menos a los de casa, y menos a los de la familia, y menos a los cristianos o nuestros hermanos, y menos a nuestro prójimo. No podemos usar ese tipo de lenguaje. Recuerde, estamos en las bienaventuranzas. Recuerde, estamos viendo cómo un cristiano tiene que vivir en el reino. En el reino de Dios, los cristianos no tendríamos que estar usando palabras ofensivas, palabras burlonas, palabras que lleguen a irritar, a enojar a alguien más. Tenemos que ser hijos de Dios. Entonces, todos aquellos insultos, todas aquellas groserías hacen referencia a la palabra fatuo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Dice: "Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego". ¿Cuántas veces usted ha insultado, ha dicho alguna grosería? ¿Cuántas veces? No me diga. Hoy el Señor, ¿qué hace? Mostrarnos su palabra, ¿para qué? Para que nosotros finalmente vayamos en arrepentimiento y descansemos en Él. Vea lo que pasa regularmente en el siguiente caso. Cuando una persona comienza a enojarse y se frustra o no sabe cómo controlarse, por lo regular, ¿qué empieza a hacer? Empieza a insultar. Dese cuenta. Una persona que es tanto su enojo, que empieza a llenarse de ira, de cólera, de enojo, obviamente no puede agarrar y agarrarlo del cuello, ¿no? ¿Qué hace? Empieza a insultar, pero en su corazón, ¿qué quiso hacer? Hacerle daño físicamente. ¿Se da cuenta? Porque es tan complicado y tan delicado este asunto, y tenemos que tener mucho cuidado. Vivimos en una sociedad sumamente enojada y airada. Vean cuántas groserías se dicen abiertamente y sin pudor.
Y alguien dice: "Alex, pero sí, ya los jóvenes dicen grosería y no llevan el contexto o el peso de la grosería como tal, simplemente lo hacen por moda". No está bien eso. No está bien, porque no podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a vivir de esta manera. Tenemos que nosotros que ser cuidadosos en ello. Y cuando se habla de la palabra fatuo, ¿saben contra quién la usaron? ¿Contra quién la usaron? Bueno, ¿recuerda que los soldados se burlaron de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ocuparon este tipo de palabras ofensivas. Mis hermanos, no hay cabida para nosotros como hijos de Dios decir estas palabras. No nos podemos enojar. Contrólese, tenga dominio propio. Sí, ¿nos van a sacar de quicio? Sí. ¿Nos van a llegar a ofender, a enojar? Sí, claro que sí, pero tenga dominio propio, sea sabio, sea inteligente en cómo actuar. No tome, por decir así, la primera acción. Y mire, esto me da mucha pena, pero algo que a mí no me gusta mucho y le he comentado en otras ocasiones es las injusticias, ¿no? Igual, ahora sí cito el suburbano. Estamos esperando a que se abran las puertas para agarrar lugar. Regularmente muchos queremos agarrar lugar porque es cansado el trayecto, ir separado o porque queremos echarnos una pestaña. Bueno, en una ocasión pues, iba una persona mayor y estaba atrás de mí. Entonces lo que yo hago es hacerme un lado para que la persona mayor pase y la protejo porque nos empujan. Y entonces una persona que estaba atrás de mí, un hombre, me empieza a empujar y me empieza a ofender. Y ahorita le voy a también enseñar con otro ejemplo. Entonces, como me empieza a ofender, mis hermanos, yo en verdad no estuve a casi nada de empezarme a hacer de palabras con él para llegar a los golpes. ¿Y sabe qué pasó en mi cuerpo? No sé, pero me sentí mareado, porque era mucho mi enojo. Decirle: "Oye, ¿quién estás viendo que le estoy dando paso a la señora? Es una persona mayor, ¿no?". Y fue tanto mi enojo que se me nubló la vista y me sentí hasta mareado. Y dije: "Es el Señor hablando a mi vida, que qué necesidad hay de que me enoje a ese nivel, de dañarme a mí mismo". Mis hermanos, cuando el Señor habla de no te enojes, sí, claro, es para un beneficio de 2 partes, pero también es principalmente para mi beneficio. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué te haces más viejito? ¿Para qué te frustras? No vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar que las otras personas vean las cosas como tú las ves, simplemente no te enojes, no te enojes. No va a cambiar la gente, pero a veces nosotros creemos que con nuestras acciones la gente va a cambiar y va a reaccionar. Le tengo una mala noticia, no va a ser. Sí, solamente Cristo puede transformar un corazón así. Vivimos en una sociedad sumamente enojada, como les decía, y fea, ¿no? Por eso hago la referencia de este adolescente o de esta persona que está jugando casi en el precipicio, en un edificio. Solo estamos a pocos pasos para llegar al asesinato. Todo aquel que se enoje, todo aquel que llame fatuo a su hermano, todo aquel que le diga necio, está a un paso de asesinar. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. Y una de las partes que dice: "Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano, ve y, reconcíliate con él, porque la reconciliación antecede a la adoración". Mis hermanos, ahora puede decir: "Alex, entonces me he fallado mucho, me he enojado, he lastimado, he insultado, ¿qué hago?". Ven al Señor en arrepentimiento, perdona, pide perdón y reconcíliate, porque no es bueno que vengamos cada domingo y nuestro corazón siga siendo igual que hace una semana o que hace un mes. No podemos seguir siendo los mismos. Así como el agua corre sobre un río y no es la misma, aunque sea el mismo río, aunque se llame Golfo de México, ¿no? Que ahí se quiere cambiar. El agua que está en el Golfo de México no es la misma, cambia. ¿Por qué? Por las corrientes, porque va rotando. De la misma manera, mis hermanos, usted y yo no podemos ser los mismos, tenemos que cambiar, porque los pecados no visibles, es decir, los pecados que van directamente al corazón, son los más difíciles de reconocer y, por lo tanto, de ir al arrepentimiento. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en este punto.
Avanzando, mis hermanos, nos dice las Escrituras: "Ponte a cuentas o pagarás". El Señor nos dice: "Ponte a cuenta o pagarás". Hay una advertencia: no permita que la amargura, el enojo, la ira o el odio nos mantenga en un proceso desgastante, lento, doloroso, lleno de rencor. Mis hermanos, yo no quiero ver corazones rotos, lastimados, llenos de ira y de enojo porque no se cumplieron las cosas como usted quiso, porque no se hizo lo que usted quiso, porque no encontró su casa, su carro, su trabajo como usted quiso, porque no se hicieron las cosas como usted quiso. Yo no quiero corazones y Jesús no quiere corazones así. Jesús quiere corazones llenos de agradecimiento, llenos de gracia y de amor, que podamos reflejar verdaderamente el corazón de Cristo. ¿Cuántas cosas no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo que lo lastimó, que lo hirió? Pero, mis hermanos, pero Él decidió amar y perdonar. Ponte a cuentas con tu prójimo, es decir, ve y pide perdón. No sea que en el proceso sea más doloroso y te alcance el castigo del juez, que es el juicio. Mis hermanos, tenemos un camino. Iniciamos y tenemos un fin en esta tierra. ¿En qué punto estamos? No lo sabemos. Ahorita puede temblar y aquí se va la tercera parte de la congregación, ¿no? Como somos una multitud, se van a ir muchos, ¿no? Pero imagínense, mis hermanos, ya no hay más. ¿Y usted no se puso a cuentas con su hermano ni a cuentas con Dios? Mis hermanos, ¿qué va a hacer cuando esté delante del trono de Dios? ¿Qué va a hacer? Nuestra relación con Dios está bien cuando nuestra relación con nuestro prójimo está bien. Ahora, ¿por qué nos enojamos, mis hermanos? Ahí le va un tip. Para que empiece a tratar con su corazón, porque el Señor viene, aquí no estamos para que, ya lo hemos dicho otras veces, no estamos para enaltecer su yo, su cuidado de su yo, de apapachar a su yo. Aquí estamos para hacer trizas a su yo. Y no por mí, sino por la palabra de Dios, viene a desmenuzar a todo orgullo que hay en nuestro corazón. Nos enojamos porque me decepcioné, me decepcionaron, porque me frustro tanto por no lograrlo alcanzar lo que yo quería. Me causa dolor, me lastiman a mí. No sucedió como yo esperaba o había planeado. No se hizo como yo quería. Yo lo quería rojo y le pusieron marrón. Las personas con las que me enojé no reaccionó y no piensa o no es igual que yo. ¿Sabe por qué nos enojamos con otras personas? Porque no son igual y piensan como yo. Porque si fueran como yo, sabrían que a mí me gusta la silla aquí, pero como todos ustedes no son como yo, les gusta atrás. Y por eso, ¿quién se enoja? Yo. ¿Saben cómo somos a veces? Y porque a veces pensamos que nosotros lo podríamos hacer mejor. Siempre estamos criticando, ¿cierto? Yo lo podría hacer mejor. Si estuviera ahí, lo haría mejor. Y por eso nos enojamos. Y todo tiene que ver absolutamente conmigo, es decir, con mi yo. El Señor quiere destruir todo orgullo. El Señor quiere construir lo de nosotros para que Él pueda crecer y vivir en nosotros y nosotros reflejar a Cristo, mis hermanos. Los primeros pasos en el asesinato, no lo olvide, es el enojo y después la ira. Y el enojo es un acto de voluntad. Nos enojamos porque queremos. A nadie de nosotros nos dice: "Oye, enójate", ¿no? Como que hoy se me antojó enojarme. No, es un acto de voluntad. Nosotros decidimos enojarnos, ¿cierto? No subestime el enojo y la ira, porque algunos piensan que no es pecado, pero hoy el Señor nos está diciendo: "Es pecado, hijo", porque eso es el antecedente de llegar a un asesinato. Ahora, Alex, pues ya nos destruiste, vino la piedra bien grandota, te preparaste para agarrar una piedra bien grandota y nos la aventaste, ¿qué hago? Bueno, si te hicieron algo que te ofendió, perdón, que si tú hiciste algo que ofendió, que lastimó y que dañó, pide perdón.
Es lo más difícil que nos cuesta a los seres humanos, pedir perdón. ¿Por qué cree que nos cuesta trabajo pedir perdón? Porque nuevamente lleva mi orgullo de antemano. Si yo quiero pedir perdón, haga lo siguiente, deje su orgullo aquí y vaya y pida perdón. Y cuando regrese, ya no vuelva a tomar su orgullo, ahí déjelo. Pero nos llenamos tanto de orgullo que decimos, no se merece mi perdón. Pero hoy el Señor dice, perdona. ¿Te has burlado? ¿Has dicho groserías? ¿Has hecho un desprecio hacia alguien que amas o que dices amar? Pide perdón. Hombres, yo sé que a veces nos cuesta trabajo pedir perdón. Hagámoslo. Y mujeres, cuando venga el hombre a pedir perdón, no espere las palabras que usted se imaginó que iba a decir su marido y que va a decir, perdóname por esto, porque lo hice tal fecha, a tal segundo, a tal minuto. Reciba el perdón. Sepamos nosotros ir a pedir perdón, pero también nosotros tenemos que saber recibir el perdón. Perdone, mis hermanos. Ahora, ¿alguna vez lo han ofendido, lastimado, dañado? La respuesta es perdone. ¿Alguna vez fue humillado o le desgraciaron la vida? Perdone. ¿Siente alguna vez que no merecen su perdón? Quítese de orgullo y perdone. ¿Cuál es la ofensa más grande que le han hecho? Traiga su corazón y diga: "Alex, es que a mí me trataron así, me hicieron esto". Yo a veces platicando, ¿no?, con Viri le digo, creo que una etapa de mi vida que igual fue muy pesada fue la secundaria, ¿no? Los niños fueron muy crueles en la secundaria conmigo por mi gran estatura, ¿no? Y mi perfecta complexión. Y la verdad fueron duros en esa etapa, pero ¿sabe qué me sostuvo? La gracia de Dios. Solamente en esa parte. Y no puedo decir: "Ay, hoy estoy sumamente irritado y lo que viví, pobre de mí en la secundaria". Mis hermanos, las circunstancias no determinan lo que hoy somos. No determinan lo que hoy somos. Si nosotros hoy decidimos perdonar, perdonemos. Piensa en una cosa que no pueda perdonar y decir: "Alex, es que si te imaginaras lo que me hicieron". No nos vamos a comparar de ver quién le lastimaron a quién más. Simplemente lo que le recomiendo es que piensen que Cristo murió por todos sus pecados y que Él lo perdonó sin merecerlo. Y eso llévenlo en su corazón. Ahora, le traigo un chiste local y espero que lo aplique en casa. Eh, con Viri y yo, no, pobre mi Viri, a veces luego la quemo. Tenemos este chiste local de te falta información, ¿ok? Y le pongo este escenario. Resulta que en el escenario siguiente, se lo plasmo, está un tráiler, aquí imagínense que lleva una caja, ¿no? Y viene un carro particular atrás. Y entonces el tráiler se frena de repente. Y el carro particular de atrás, ¿qué cree que va a hacer? Va a llamar fatuo y va a llamar necio al camión. ¿Está de acuerdo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te paras? ¿No te das cuenta? Ve lo que hiciste. Y empieza a decir cualquier barbaridad. Y entonces el camión, el que conduce el camión, va a decir: "¿Qué no estás viendo, insensato, inhumano, que le estoy dando paso a un ciclista, un pobre ciclista?". Y también se enoja contra el conductor de atrás. Y el ciclista, bien feliz, le da las gracias al conductor, pero el ciclista también va a hablar pestes, ¿de quién? De este que le está pitando y pitando y le está diciendo groserías, ¿cierto? ¿Qué hace falta aquí? Información. Si este conductor tuviera la capacidad de volar y ver todo el panorama, diría: "Ah, el conductor del tráiler le dio paso al taxi al ciclista, no me tengo que enojar, y aquí me espero, qué buena onda", ¿no? Exacto, es el ideal. Si el trailero viera y decir: me frené de golpe, el de atrás no vio que le di paso al ciclista", y entonces, ¿qué pasa? Este
le voy a decir que, pues, qué está pasando para que no se enoje. Y el ciclista, al no ver también toda la acción, imagínense, qué bonito sería volar, ¿no? Veríamos muchas cosas. Diría: "Ah, por eso se enojó este, ¿no? Que está bien enojado, y entonces no voy a ser tan grosero con él". Bueno, la próxima vez que se quiera enojar, ponga eso en su corazón, posiblemente me falta información, porque a veces juzgamos a este, a veces juzgamos a este y a veces juzgamos a este. ¿Por qué? Porque nos falta información, mis hermanos. No se enoje, mejor medite, piense la situación, porque podemos llegar a casa, ¿no? Y ver una situación en casa y me enojo por la situación que veo, pero no supe qué hubo atrás de él. También medite cuando llegue alguien a casa con una actitud que cansancio, lo que sea, también medite en eso. Piense en lo que hay detrás de eso antes de poder decir un juicio, porque si no, entonces entramos en el proceso de enojo, de ira y finalmente de odio y asesinato. Tengamos cuidado. Y ya para finalizar, mis hermanos, ame y perdone. Tenga un corazón conforme al de Cristo. Examine la raíz de ese enojo. Con sabiduría, no sea necio, con humildad diga: "Señor, creo que he llevado a un punto mi enojo, mi ira, y delante de ti quiero postrarme porque ya no quiero ser así. Ya me cansé de ser así". Que todo el tiempo estoy irritado, todas las cosas me molestan, y agréganle los achaques del cuerpo, y agreguen las situaciones, los problemas en casa, que ya pasó esto con el papá, que ya pasó esto con los hijos. Señor, ya no quiero ser así. Vaya en oración, pida perdón, cambie, y le voy a encargar algo, restituya. Como hijos de Dios no estamos acostumbrados a restituir. ¿Qué es la restitución? Si usted te ofendió, jamás, jamás, jamás va a poder saber cómo lastimamos el corazón de alguien. Posiblemente si usted venga y me dice a mí: "Chaparro", pues yo no me voy a ofender, pero si se lo dice a alguien más, igual destruye su vida. Nunca minimice sus palabras, porque nunca vamos a saber ello. Pero cuando nosotros restituimos, es decir, cuando nosotros llegamos a pedir perdón, lo que hacemos es primeramente tratar de tapar nuestra ofensa. Pero la restitución habla sobre dar algo más, dice, dar algo más. Si usted tuviera la capacidad de poder perdonar y pedir perdón y que esa persona sane al 100%, usted debería dar el 115 o 120%. Si ya lo ofendió, si ya lastimó, ahora pida perdón, pero no solamente lo deje ahí, restituya. Y eso también habla sobre un cambio del corazón. Es decir, hoy te pedí perdón y mañana ya no voy a ser igual, porque el Señor va a estar conmigo. A menudo se piensa de manera equivocada que las circunstancias externas son el motivo por el cual pecamos. Sin embargo, la Escritura enseña que el pecado brota de nuestro propio corazón. Por eso Dios llama a transformar nuestro corazón. Y acompáñenme a orar y le voy a leer en lo que usted cierra sus ojos el Salmo 139, 23 y 24. Dice su palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor Jesús, delante de ti estamos como iglesia, estamos como tus hijos. ¿Cuánto daño hemos hecho? ¿Cuánto daño nos han hecho? Hoy has confrontado mi corazón, Dios, y ya no quiero ser el mismo. Delante de ti nada te es oculto, Dios. Cuánto he lastimado, cuánto he herido, cuánto he dañado, y a veces no me he dado ni cuenta. A veces el enojo, la ira han llegado a mi corazón, que me nublo y hago cosas que no debería de hacer. Dios, perdóname, no quiero llegar a ese punto de estar ante el concilio, de estar ante el juez y ser culpable. Perdóname, Dios.
Perdóname y ayúdame también a pedir perdón y a poder restituir, Señor, lo que he hecho mal, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades, tú eres un Dios que perdona, tú eres un Dios, Señor, que con amor y con gracia nos permites volver a tu camino. Y Dios, yo ruego por el corazón de mis hermanos, que se han sido lastimados, Señor, se han sido ofendidos, si alguna persona les ha hecho mucho daño, voluntario o involuntariamente, que ellos puedan ver tu gran sacrificio en esa cruz, que tú como cordero inmolado, que no tenías ningún pecado, tomaste nuestro lugar, que a ellos con ese mismo corazón puedan perdonar, Dios, y que tú les puedas ayudar a que cada día reflejen tu amor y tu carácter. Gracias, Dios, por lo que haces en nuestro corazón. Gracias por tu hermosa palabra. Ayúdanos, encamínanos y guíanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Cuando en el estudio de la teología del Sermón del Monte, esto es conocido como las antítesis de Jesús. Son 6 en particular. Nuestro pastor hoy nos explicó la primera, que es donde Jesús confronta la ira. Se les dice antítesis porque empieza como Jesús diciendo, oíste que alguien decía esto, pero no, no es así, es más profundo. La próxima semana vamos a estudiar 2, hermanos, 2 fuertes, el adulterio y el divorcio. Son 2 temas complicados, pero vamos a estudiar a la raíz de las escrituras. Y antes de que terminemos, quiero reforzar, porque nuestro pastor no lo puso, y no me gustaría que pase de largo. Él nos mencionó buscar la restitución, buscar el perdón, ¿antes de qué? Antes del juicio. Y si me acompañan a leer los 2 últimos versículos, 25 y 26, fíjese que lo que le dice Jesús: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí, de la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante es el equivalente a los centavos de ahora. Es que le está diciendo Jesús: arréglate, hijo, pide perdón, restituye todo lo que nos enseñó nuestro pastor. ¿Antes de qué? De que llegue el juez. Porque si nosotros, supongamos, ofendí a mi esposa, y como dijo nuestro pastor, venza su orgullo, déjelo de lado y pida perdón, no sea que su queja llegue a Dios. Y entonces Dios tenga que pasarnos factura. ¿Y qué dice Dios? No vas a salir de ahí hasta que me pagues el último centavo de lo que hiciste. Pues con esa advertencia, hermanos, dispongamos nuestro corazón, aprendamos a pedir perdón, si nos enojamos, a restituir, a cambiar y amarnos más, que es lo que busca Dios de nosotros. Dios le bendiga, mis hermanos, vamos por los pequeñitos y nos vemos la próxima semana.